Hola chicos y chicas. Bueno, hoy vamos con un nuevo mini vídeo. En este caso vamos a hacer referencia a la implantación, no a muy largo plazo, de la LOMLOE. Como sabéis, es la nueva ley educativa que va a regir no se sabe cuánto tiempo, esperemos que rija mucho para conseguir así un poco de estabilidad en el ámbito educativo. Y entonces vamos a comenzar. El gobierno ya el año pasado, en la anterior mini legislatura, había intentado llevar a cabo una reforma educativa que derogase en su totalidad a la LOMCE, ¿vale? La han llamado LOMLOE. Como no está redactada en su totalidad, no sabemos si es que mantiene alguno de los aspectos que la LOMCE ha modificado, pero en teoría lo que está estipulado es que se deroga la LOMCE y volveríamos a la LOE. ¿Por qué llevan a cabo esta reforma educativa? La LOMCE fue aprobada por mayoría absoluta en el anterior gobierno y ni el resto de fuerzas políticas no estaban de acuerdo en la deriva que había tomado la educación. ¿Por qué? Porque validaba mucho la segregación, en el sentido de que el alumnado ya en edades muy tempranas, en los primeros cursos de la ESO, sobre todo, tenía que decidir el camino que iba a coger. Y si ese camino luego no le gustaba, no podía con él, no era lo que esperaba, dificultaba en cursos superiores el acceso a otros tipos de estudio. Además, a nivel cuantitativo, los resultados del alumnado bajaron, al igual que las tasas de abandono en ESO y bachillerato. Mucho alumno no titulaba en la ESO y en bachillerato tampoco, lo dejaban en segundo de bachillerato. Además, hubo una modificación sustancial en la etapa de educación secundaria en relación a la atención a la diversidad. Más o menos podemos decir que desapareció lo que se llamaba diversificación, entrando PEMAR, y el alumnado que iba derivado a esta tipología educativa no titulaba la ESO, lo cual le dificultaba en su totalidad el poder acceder a otro tipo de titulación y de estudio, pues tipo un FP1 o FP inicial. Además, la LOMCE eliminó toda carga decisoria tanto en el consejo escolar como en el claustro, exceptuando en el consejo escolar una parte, en la parte económica del centro, a la hora de aprobar el presupuesto. Pero ambos órganos, consejo escolar y claustro, pasaban únicamente a tener voz, pero no voto, porque daba igual lo que decía, porque al final era el director el que decidía por dónde rige un centro. Además, con la implantación de los estándares de aprendizaje, la parte burocrática se dificultó mucho más a la hora de evaluar. Además de la evaluación numérica que se sigue manteniendo, la evaluación de las competencias, los estándares de aprendizaje con sus rúbricas, era muchísima evaluación. Se supone que esto va a cambiar. ¿Qué se propone? Lo que se proponen a nivel general son estas 9 casillitas que tenéis aquí, que nos dicen que van a reforzar la parte competencial, sobre todo porque se supone que esta ley educativa va a tener todavía un carácter más compensador. Es decir, todo el alumnado no es que solo tenga derecho a una educación, sino a derecho a una educación de calidad e igualitaria. Por eso se dice que se va a recuperar esa equidad que se perdió. Además, en un campo que normalmente en los colegios e institutos nos compete menos, pero sí que es la parte de formación profesional. Es verdad que hay institutos que tienen su parte de FP. ¿Cómo? La FP estuvo denigrada. Ahora lo que se le quiere dar es otra vez una importancia como un valor educativo. No que el alumnado que no puede hacer bachillerato, pues porque sus notas no se lo permiten, porque no titula, quede derivado a ese tipo de formación. Se intenta reducir el abandono escolar. Es verdad que estamos en unas tasas bajas, pero hay que intentar que esas tasas sean todavía más bajas. Además, nos estamos dando cuenta en estos momentos que se habla mucho de la innovación curricular, educativa, y nos hemos visto todos en muchos momentos reflejados con que eso, en el fin, no es la realidad del día a día. Es necesario modernizar nuestra profesión docente. Se centra mucho y muy de manera profunda en la parte de educación infantil de 0 a 3. Le quieren quitar o eliminar, mejor dicho,
ese carácter asistencial y que tenga un pleno carácter educativo. Lo veremos más adelante. Fomentar las vocaciones STEAM, es decir, las vocaciones científicas, y especialmente entre el alumnado femenino, porque se observa que durante la secundaria y la ESO sí que el número de chicas que se tira, por decirlo de alguna manera, hacia la rama científica es alta, pero luego a la hora de la universidad y de los futuros trabajos en el mundo laboral, esa vocación desaparece, se ve minusvalorada. Además, fomentan de una manera central, a través de los temas transversales, la educación en los valores cívicos. Vemos que van a implantar una nueva asignatura dentro de la educación primaria. Y otra de las cosas en las que no sabemos si se van a poder centrar, viendo la situación de hoy en día, es en el garantizar una inversión que se centre en las becas, que se centre en la educación pública y que no esté supeditada a los vaivenes políticos del día a día. Se busca una educación a largo plazo. Ya lo iremos viendo en la próxima sesión, cómo no solo nos centramos únicamente en nuestro país, sino de que una de las plataformas o aspiraciones que se tienen es el fomentar la colaboración con alumnado de otros países. Por eso, esta parte de la diapositiva, en la que, si vemos un pacto, porque la educación por la igualdad y así contra la violencia de género es uno de los ejes principales, pero vemos también que se centran en más aspectos, no solo mirando a nosotros mismos, no solo es una educación para el alumnado dentro del sistema educativo público español, sino una educación que favorezca la colaboración, el trabajo, la movilidad con alumnado de otros países. Y uno de los objetivos, de las bases, es que los objetivos de la LOMLOE se centran plenamente en una serie de ejes transversales. 4 objetivos se plantea esta ley educativa de manera general: la modernización del sistema educativo, la equidad y la inclusión, que es la base de toda educación, la mejora de los resultados a nivel cuantitativo, pero sobre todo a nivel cualitativo, que es lo que se mide a través de la parte competencial, y que el suelo económico, que exista una dotación económica amplia, buena, que pueda garantizar que este sistema educativo se pueda llevar a cabo. Y estos 4 objetivos los llevan a cabo a partir de la implantación de 5 ejes transversales que van a cubrir toda la educación, desde 0 años hasta la universidad. Si bien luego las universidades tienen su propia ley educativa, pero quieren que llegue esta parte transversal. ¿Cómo? Es la primera vez que van a surgir dentro de la legislación educativa la nomenclatura, las referencias hacia los derechos de la infancia, hacia el cumplimiento pleno de todos los derechos de la infancia. Toda esta ley va desde una perspectiva de género y coeducación, es decir, basada en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, rechazando plenamente la violencia de género. La implantación real de una educación digital. Estamos en el siglo XXI, la digitalización está en nuestras vidas, pero no puede existir alumnado que no tenga acceso a ella. Hay que dotarles, no solo los centros, sino luego dentro de su vida personal. Las competencias, un aprendizaje significativo y que esté personalizado a través de las competencias. No sabemos si serán básicas, si será, o les cambiarán el nombre, o clave, o las llamarán de otra manera, no lo sabemos, pero sí que las competencias son la base de la educación. Y una educación basada en la cultura ecológica, en el desarrollo sostenible, en el mantenimiento del planeta. Estos son los 5 ejes transversales que van a hacer que esos 4 objetivos que se plantean se puedan llegar a cumplir. Y van a cruzar toda la educación, todas las etapas, todos los ciclos. Mañana, o el próximo día, veremos en la siguiente sesión de qué manera, a grandes rasgos, porque no está explicitada todavía en su totalidad, ni redactada, lo van a llevar a cabo en las diferentes etapas educativas y cuáles son las principales novedades que nos vamos a ver en el día a día. ¿Esto qué quiere decir? De cara a las oposiciones. De cara a las oposiciones tenemos que tener muy en cuenta cuándo se apruebe esta ley en el Consejo de Ministros,
Y una vez que se apruebe, ¿cuándo sea su aplicación? Y posteriormente, en las convocatorias de las oposiciones, nos dirán en base a qué ley. Si esta ley ya está publicada y ya está aprobada y ya está en ejecución, tendremos que realizar nuestra oposición en base a esta ley. No es la primera vez que nos podemos encontrar con que una parte de la oposición se basa en una ley y otra parte de la oposición se basa en otra, en función de hasta qué punto se haya desarrollado la ley. Es verdad que primero la ley se aprueba, se aplica, y luego las comunidades autónomas tienen un cierto tiempo para adecuar sus currículum. Esto quiere decir que los reales decretos van a modificarse, que será lo primero, y a partir de esa modificación de los reales decretos existe un periodo de demora a que las comunidades lo puedan adaptar. Con lo cual nos podemos ver en el caso de que tengamos que hacer referencia a dos leyes educativas, incluso tres, porque ahora en algunas de las etapas educativas siempre tenemos que hacer referencia a la LOMCE, pero también hay que hacer referencia a la LOE, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo, según vaya el tiempo. Bueno, chicos, pues nada, nos vemos el próximo día. Besitos.